Su cabellura blonda al hombro abaixaba, en baño de perfumes el cuerpo se lavaba. Sus manos delicadas en agua no metía, rodando o meltando, así pasaba el día. O bien con sus amigas a pasearse iba, en campos o en huertos y flores acogía. Más de 80 hombres, mujeres, criaturas, tratados como perros, pasaban horas duras. A la estación final, después que se abaixaron, al grupo de mancebas de ir le ordenaron. Dejó a sus parientes, se fue sin separarse, segura que fin poco ya van a encontrarse. No tiene más cabellos, no le dejaron nada, aparte de cundurias y yuba embarada. La gritan, la ajarban a cada paso y paso, su nombre es ahora el número al brazo. Es que se está soñando, es que está despierta, la aferró el espanto, su alma se alerta.
En viendo las barreras, los postos, los soldados, con armas en sus manos y perros a sus lados, sabía que su vida no es más lo que era, se destruyó su mundo, es una prisionera. La noche cae preta, están tres en una cama, se siente desgraciada, si estaba aquí su mamá. La pobre no sabía, lo empezó más tarde, que desde el primo día quedó sin padre y madre, y entendió entonces de que se expandía un huesmo de asado de noche y de día, y sin quedar un punto de 4 chimeneas subía al cielo fumo y flamas con cinteas. Pasaron 7 días, la meten en comando, en otro bloque del campo ahora está morando. Apenas amanece, gritando Aufstehen, con palos, con rempuchos, a fin que se agileen, las echan de las camas, un chay y a la calle, apel, es malorosa quien tadra, quien se cae. Las llevan al laboro, se debe ir al paso, al son de la orquesta, sin manear un brazo. Labora con la pala, cavaca con la chapa, se aboca, se levanta, el día no se escapa. Se le tuerció la espalda de tanto esforzarse, de leña la estañan si osa aposarse. Aparte de una sopa y de una rebanada de pan, el día entero no mete en boca nada. Así de hora en hora, de día en semana, se aflaca, se consume, se hace musulmana. Su cuerpo antes fino y lleno de supleza, parece como muerto, quién sabe cuánto pesa. Los días se suceden, la vida es muy dura, su corazón está triste y lleno de amargura. Mas no en un solo punto le sale de sus mientes, qué muerte temerosa toparon sus parientes. Y calle cada noche, estando a la cama, se cubre la cabeza, los llora y exclama: adiós Señor del mundo, Dios tanto poderoso, te rogo en Ganeden que durman en reposo. En veces a la cama, juzgando su estado, al avenir medita y a lo sentenciado. Es que la sufriencia devenirá tan fuerte que no le quedará más que de buscar la muerte. Se ferirá el cuerpo, se quedará echada, se pudrirá del rango, insultará soldada. Así seguramente arribará su torno de le tomar la vida, de la echar al forno. ¿O es que la esperanza que va a venir el día que meterá un cabo a esta tragedia la hará más fuerte y muy más decidida de guerrear la guerra y a quedar en vida? Salvarse del infierno habrá mejor de esto, mas solo que no tadre, oh Dios, que venga presto. Medita o se soña, está en otra esfera, los ojos se la cerran, se duerme, ¿qué la espera? De nuevo amanece, gritando a Aufstehen, con palos con rempuchos, a fin que se gileen, las echan de las camas, un chay a la calle, apel, es malorosa, quien tadra, quien se cae.